ya es de casa, ¿verdad? También le damos la bienvenida a hermana Fabi, también hermana Fabi, qué bueno tenerla ya en medio de nosotros, ¿verdad? Ya recuperándose de una cirugía. También a todos ustedes, mi hermano, les bendecimos. También vi a hermano Charlie por allá atrás, así que lo bendecimos. Bienvenido a casa, hermano Carlitos, amén. Gloria a Dios. También déjenme saludar a los hermanos que nos ven allá en aquella cámara a través del internet. Nos sintonizan en Antioch, en Sacramento, en Santa Rosa, en South San Francisco, en Brentwood, en Las Vegas y en Union City, amén. Hasta ahí les enviamos nuestros saludos y nuestras bendiciones a los hermanos, amén, que nos hacen el favor de sintonizarnos. Gloria a Dios. Ahora sí, déjeme dejarle el tiempo, mi hermano, para poder seguir bendiciendo al Señor, poder seguir adorándolo, y esta vez es a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que yo voy a dejar el tiempo. Le toca, hermano Miguelito, hermano Netío, amén. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a pedir, bueno, ahora mire cómo vamos a maximizar las cosas que el Señor con las que el Señor nos ha bendecido, y ahora va a poder ver también aquí en las pantallas un texto que quisiera compartir con ustedes para poder ministrar los diezmos y las ofrendas. Fíjese que es Hebreos 13, 15, 16, y a mí me llamó mucho la atención en la versión castellano antiguo. Fíjese que leámoslo primero, y dice: con la ayuda del Señor continuemos ofreciéndole el mejor de todos los sacrificios de alabanza, que consiste en anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús. Y no olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis con los que pasan necesidad. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Fíjense que precisamente, no voy a decir que coincide, sencillamente Dios habla como lo dijo nuestro pastor y lo dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Y precisamente una de las profecías estaba diciendo el Señor que nos levantáramos. Bendiciones, qué bueno que está en sintonía con nosotros en esta preciosa mañana. Iglesia Casa de Misericordia le da la bienvenida y en este momento le invita a que se quede con nosotros para escuchar la palabra de Dios del labio de nuestro pastor Javier Calderón con el tema El ataque de la fe. Una vez más le agradecemos su sintonía. Iglesia de Misericordia está ubicada en el 2615 Crow Court de la ciudad de Antioch. Gracias por su sintonía y gocémonos con la palabra. Bendiciones. Paz, y que un día cambiamos un pañal o dimos una compota o un gerber o como usted le llamaba allá en su país. Nadie le decía a punta de pistola: levántate y vas y le das o lo cambias. No, usted sacrificó, y usted y yo sacrificamos horas de sueño, porque eran relojitos a las 3, 4 de la mañana, el primer grito, ¿verdad? ¿Y quién iba? Hoy te toca a vos. No, uno iba, ¿verdad? Y sacrificaba de su sueño, impulsado por el amor. Amén. Entonces ese es el sacrificio. Pero dice la palabra en lo que estamos leyendo que los sacrificios que el Señor, de los cuales se agrada, hermano, mire, qué bueno y que así sea, ¿verdad? Que no descuidamos el área financiera. Pero si nos dedicáramos únicamente a decir: bueno, yo estoy cumpliendo con dar mis ofrendas, doy diezmos, etcétera, etcétera, estoy hecho, mi hermano. Y cuando el Señor acaba de decir ahorita que nosotros como iglesia debemos de salir y predicar y anunciar, eso dice también la Biblia que son los sacrificios que el Señor también se agrada. Hermano, mire, ¿y por qué sería un sacrificio? Porque a quién no le gusta estar nada más aquí en casa, bajo las 4 paredes, y que nos prediquen, y de ahí ya nos vamos y se nos olvida del que está pasando una necesidad. Y no estoy hablando solo del material. Puede que a usted le llame a alguien que no conoce al Señor y le cuente: mira, fíjese que estoy pasando esta situación, y usted tiene la respuesta porque conoce del Señor y puede compartir. Pero es bien cómodo no hacerlo. Entonces ese es también el sacrificio del que el Señor habla en su palabra, que salgamos de la zona de la cual nosotros estamos cómodamente
y que no nos queremos mover de ahí y que hagamos algo, pero impulsados por el amor. Él nos amó a nosotros primero, por eso ahora también nosotros tenemos la capacidad de, por amor a Él, hacer sacrificios. Amén. Como le digo, qué bueno que usted no ha descuidado también el área financiera, pero también acordémonos de los que están allá afuera en necesidad, no solo material, con necesidad espiritual en su corazón, de escuchar una palabra que traiga aliento y fortaleza a su vida, una palabra de salvación. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Y tomar en su mano la ofrenda y sus diezmos, lo que usted trajo a la casa del Señor, y decirle: Padre que estás en el cielo, te bendigo, Señor. Ayúdame, Padre, a poder, Señor, traer sacrificios que alaben tu nombre. Ayúdame a poder compartir con aquel que no conoce de tu palabra, aquel, Señor, que tiene necesidad, poder compartir de lo que tú nos has dado. Permite también, Señor, que al dar nuestra copa se llene y aún sobreabunde para poder seguir dando, Señor, y que se cumpla tu promesa que dando es como recibimos. En el nombre de Jesús traemos delante de ti, Señor, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Puede pasar, hermano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué no me acompaña una vez más a bendecir lo que usted ya trajo al alfolí? Padre, te bendecimos esta tarde, Señor, por la misericordia, el amor y la bondad que tú nos has mostrado, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que bendiga las ofrendas y los diezmos que tu pueblo ha traído voluntariamente, que ha traído con gozo y con alegría. Que todos obtengamos las consecuencias de ser obedientes a tu palabra, a tus mandamientos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sea, Señor, reprendido el devorador. Sea, Señor, sobre nosotros tu cerco y tu bendición, Padre. Te lo suplicamos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Añade bendición a esta palabra y te damos las gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Puede usted darle una ofrenda de palmas al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, amén, y para siempre su misericordia. Puede tomar su lugar, mi hermano, pueden descender también. Gloria a Dios. Fíjese que esta tarde, hermano, quiero platicar, solo antes agradecerle, hermano, a algunos hermanos. Ayer estuvieron en un evangelismo, ¿verdad? Por la mañana, me parece, y creo que el Señor los bendijo también, ¿verdad? No he hablado con ninguno, pero sé que el Señor ha traído frutos, ¿verdad? Ha sido de mucha bendición. También ayer tuvimos una coinonía muy hermosa con los hermanos, ¿verdad? Un tiempo precioso que el Señor nos regaló a todos los varones, ¿verdad? Así que se repita, ¿verdad? Ha sido algo precioso, y yo creo que el Señor nos está bendiciendo a todos. Amén. Vaya, qué bueno. Fíjese que esta tarde, hermano, yo quiero tratar de compartirle, dejarle un pensamiento en su corazón. Fíjese que estamos viendo, hermano, las situaciones y cómo el enemigo, hermano, y la palabra, si usted se da cuenta, la palabra, hermano, que está viniendo de parte de Dios, es que nos está mostrando que los tiempos, hermano, son bastante cercanas a su venida. Estamos viendo las situaciones, hermano, terribles que se están viviendo. Y fíjese que hoy, hermano, precisamente en la mañana, venía yo con mi hija, ¿verdad? Venía yo manejando hacia la iglesia y estaba sintonizando la radio que yo escucho, ¿verdad? La 740, la KCBS. Y ahí estaban hablando acerca de los suicidios y todo, hermano, que ocurrían. Pero me llamó la atención algo que decía que en Estados Unidos ocurre un suicidio cada 12.1, creo yo, minutos. O sea que cada 12 minutos una persona se está matando en Estados Unidos. Entonces me puse a hacer cuentas con mi hija, ¿verdad? Cada hora, cada día, cada semana,
Total, fíjese que llegué a la conclusión que son 43.680 personas que se suicidan cada año y que van directo al infierno. Imagínense esa cantidad de gente. ¿Por qué, hermano? Porque son atacados a su mente, son atacados en su corazón, los problemas los abaten. Hay mucha gente débil, hermano, y nosotros como iglesia tal vez hemos pecado de comodidad, ¿verdad? De estar cómodos, hermano, y despreocupados tal vez por los demás. Pero yo creo que es tiempo, hermano, que nosotros nos levantemos. Y aparte de que ya hemos salvado a los salvados, ¿verdad? Valga la redundancia, ahora hay que salvar, hermano, a aquellos que no conocen a Cristo. Y yo creo que tenemos que poner un poco de más énfasis en el evangelismo, en salir a predicar la palabra. Yo quiero hablarles de algo, fíjese, hermano, que tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué le digo? Porque es algo que va a venir, hermano, a este tiempo y nos está llevando, hermano, a perder muchas cosas, hermano, con el Señor. Si usted trajo su Biblia, ábrala, hermano, y tal vez podamos leer algo. Dice en Judas, capítulo número 1, versículo 3. Le voy a leer la versión Dios habla hoy, versión del 96. Dice: queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. Judas era un apóstol, hermano de Jacob, hermano de Jesucristo, no Judas Iscariote, ¿verdad? Sino Judas, el hermano de Jesús. Habla y dice que él quería y tenía grandes deseos hablarles de acerca de la salvación que todos nosotros, escuche, está hablando de ya nosotros los salvos, que todos nosotros ya tenemos. Pero ahora me veo la necesidad o en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Dice esta versión. Esta otra versión dice: Judas, palabra de Dios para todos, estimados hermanos que han sido llamados por Dios Padre, les saludo yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Dios los ama y Jesucristo los protege. Cada vez que reciban más misericordia, amor y paz de verdad, he querido escribirles acerca de la salvación que compartimos, pero ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez le dio a su pueblo santo. Fíjese cómo, hermano, aquí estos dos, este apóstol, hermano Judas, usted sabe que después los apóstoles empezaron a tener persecución por el evangelio, por la palabra que predicaban, y se vieron, hermano, copados en un momento en que ellos estaban seguros de la salvación que tenían, pero empezaron a dudar de la fe que tenían que tener. Y por eso el apóstol Judas habla y les dice: yo quisiera hablarles de la salvación que ya todos tenemos y todos disfrutamos, pero ahora quiero escribirles de otro asunto, que luchen por la fe. Quiere decir que si les dice luchen por la fe, es porque iban a tener ataques en su fe, porque iban a haber batallas en su creencia, iban a haber batallas en lo que ellos habían creído desde un principio. Y este es el mensaje, hermano, que Dios le habla a la iglesia en este tiempo. Hay un tiempo, hermano, en el cual tal vez usted y yo ahorita disfrutamos, pero llega un momento en que la iglesia va a empezar a ser perseguida. Los cristianos, los hijos de Dios, hermano, vamos a empezar a experimentar persecución. Ya ve que cada vez las leyes, hermano, cada vez están más estrictas y cambian más. Cada vez hay más apoyo, hermano, a la desigualdad del sexo, como le llaman. Cada vez más apoyo a esto, y que quieren que las iglesias sean permisibles en muchas cosas. Están, hermano, se está volviendo un lugar racista, hermano, en el cual están habiendo segregaciones, están separando, hermano, a los de piel oscura, a los de piel blanca, hermano. Están empezando a hacer un montón de cosas, hermano, en la cual la iglesia no es la acepción de recibir ataques. Y la iglesia de Jesucristo de este último tiempo tiene que estar parada y firmes en su fe, en lo que ha creído, en lo que ha pensado. Ahora, ¿por qué? Entonces hoy quiero hablarle del ataque a la fe. Fíjese, ¿por qué dice esto? ¿Por qué viene el ataque a nuestra fe? ¿Por qué el enemigo, hermano, escúcheme? ¿Por qué Satanás se va a enfocar
en atacar tu fe? ¿Por qué Satanás, el enemigo, hermano, se está enfocando en destruir en lo que tú y yo confiamos, en lo que tú y yo conocemos, para debilitarnos y regresar atrás? Dice la hermana. Sí, porque tenemos debilidades. Fíjese que todo esto es correcto. Esto es correcto porque eso es lo que el enemigo quiere, que usted y yo retrocedamos, que dejemos de confiar en Dios. Yo me imagino, hermano, que cada una de estas personas que toma la decisión de suicidarse es porque el enemigo les susurra al oído y les pone el panorama, hermano, en el cual ya no hay escapatoria a su vida, ya no hay solución a sus problemas. Y déjeme decirle que todo tiene solución, hasta la muerte tiene solución, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Y dice que los hijos de Dios dormimos, no morimos. Entonces, hermano, todo tiene solución. Con Cristo tiene solución todo. Él es nuestra esperanza, nuestra confianza. Pero ¿por qué el enemigo busca atacar nuestra fe? Mire, por una razón. Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Quiere decir entonces que si el enemigo ataca nuestra fe, ¿qué es lo que puede suceder? Que ya no agradamos a Dios, que dejamos de agradar a Dios. Y cuando dejamos de agradar a Dios, las recompensas se detienen, las bendiciones se detienen. El propósito del enemigo de atacar nuestra fe es que nosotros desagrademos a Dios. Mire esta otra versión: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Fíjense lo interesante, lo importante, que usted y yo mantengamos la fe y la confianza y la creencia en Dios. Porque aún hijos de Dios, yo no estoy seguro si Dios existe. Hijos de Dios, salvos. Por eso Judas les dice: yo quisiera hablarles de la salvación que ya todos compartimos, pero déjenme hablarles ahora de este asunto, que por favor luchen por la fe que les fue dada. Porque cuando vengan los ataques, cuando vengan las pruebas, su fe va a ser probada. Su fe, hermano, lo que ustedes han creído, en quien han confiado, en quien se han preguntado si Dios existe, ese tiempo, ese momento va a ser probado en nuestra vida. Va a ser probada en la enfermedad, va a ser probado en el matrimonio, va a ser probado con los hijos, va a ser probada en el trabajo, va a ser probada, hermano, en la iglesia, va a ser probado en muchos lados, porque nuestra fe tiene que ser perfeccionada. Nosotros, hermano, en este tiempo, yo le decía el miércoles, debemos de confiar total y absolutamente en Cristo Jesús. Pero nuestra fe va a recibir ataques, va a recibir luchas. Entonces, mire pues, hay algunos beneficios de la fe y se los voy a ir poniendo rápidamente. Romanos 5:1: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los beneficios, hermano, de la fe es este entonces: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos la esperanza de la gloria de Dios. La fe, siendo justificados por la fe, es como una puerta dimensional que es abierta, y eso es lo que habla aquí. Por medio de la fe que tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, se vuelve como una puerta. Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, también hemos obtenido entrada a la gracia en la cual hoy estamos firmes. La fe que tenemos en Cristo Jesús nos abre una puerta dimensional a disfrutar la gracia y de la presencia de la gloria de Dios, la cual antes nos era negada. La fe, o uno de los beneficios de la fe, es que son entradas a la gloria de Dios.
Son entradas a creer las sobrenaturalidades que Dios nos presenta en el mundo espiritual. Por eso el mundo espiritual no se ve con ojos terrenales, no se ve con ojos físicos. Las cosas que Dios hace, los llamados que Dios hace, los milagros que Dios hace, no se pueden analizar con una mente humana o con ojos humanos. Tenemos que verlos por medio de la fe y de la gracia, y eso solo se logra a través de Cristo Jesús. Veamos otro. 1 Corintios 15:14. Un beneficio. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces sería nuestra predicación, y vana también vuestra fe. Pero usted cree que Cristo ha resucitado. Entonces mire, si nosotros creemos que Cristo ha resucitado, nuestra predicación no es vana, y nuestra fe tampoco es vana, sino es verdadera. Entonces se tiene que creer en Cristo. Ahora bien, escuche lo que es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por medio de ella, de la fe, recibieron aprobación los antiguos, o sea, nuestros antepasados. Por la fe podemos entender que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve no fue hecho de cosas visibles. Detengámonos aquí un momento entonces. La fe es algo, hermano, que no se mira. La fe es la certeza de muchas cosas que no tenemos en este momento, pero sabemos que el Señor las tiene. Ahora, ¿por qué le quiero tratar de hablar esto? ¿Por qué quiero tratar de que usted y yo entendamos la fe? Fíjese, cuando Dios, y habla Pablo los Corintios, que Dios hizo algo de lo que no se veía. La tierra y todo estaba en caos, no había orden, no había nada, pero por medio de una palabra Dios empezó a crear y a hacer algo por medio de la fe. Usted y yo no tenemos ahorita tal vez algunas cosas que deseáramos o que necesitamos, pero sabemos que están en el lado invisible. ¿Sí me entiende, hermano? Perdóneme. Yo no sé qué milagro espera usted. No sé si espera que su matrimonio se arregle, que su hijo se sane, que su hijo se salve, que se salve su marido, que venga una sanidad de enfermedades, no sé. Pero eso está en el lado del mundo invisible. Y la fe que usted y yo debemos de tener es creer que la solución y lo que estamos atravesando tiene su respuesta de este lado, y que la fe es la que va a abrir la puerta dimensional para que de la fe y de la palabra que usted y yo confesemos y creamos en Cristo, las cosas invisibles que están de este lado pasen y entren al lado visible, y venga, hermano, la ayuda y la solución a nuestra vida. Esa es la palabra de fe. Es algo, hermano, es una certeza que tal vez no lo vemos, no lo tenemos, pero sabemos que está en un lado aquí invisible, y que el Señor pronto lo va a abrir conforme a vuestra fe. Si vuestra fe fuera del tamaño del grano de una mostaza, dice, cosas grandes, se movería una montaña. Ahora, si nuestra fe fuera un poquito más grande que un grano, ¿qué cosas no pudieran venir? Pero tenemos que creer que la fe es la que abre las cosas que no vemos en este momento, pero sabemos que están ahí. Sabemos que las vamos a recibir. Sabemos que ese problema, hermano, sabemos que lo que estemos atravesando, la enfermedad, tiene una solución del lado invisible de Dios. Pero usted y yo tenemos que creer eso, y por eso el enemigo quiere encargarse quiere encargarse de destruir nuestra fe, de destruir en lo que usted y yo hemos creído desde un principio. ¿Y cómo la quiere destruir? En base a problemas.
en base a enfermedades, en base a dudas. Porque si Él siembra una duda en nuestro corazón, nuestra fe puede tambalear. Fíjese que la fe de nuestro Señor Jesucristo, muchos pudieran verlo de esta manera, pero el Señor sabía el plan que estaba cumpliendo. Pero el Señor en la cruz del Calvario exclama unas palabras y dice: Dios, Dios, ¿por qué me has abandonado? Si el Señor se sentía abandonado, aunque Él sabía que no estaba abandonado, pero sabía que tenía que cumplir ese propósito. Entonces usted y yo, hermano, puede ser que estemos, hermano, tal vez no en una cruz, ¿verdad? Pero sí estamos en un problema bien difícil, bien serio. Pero sabemos que Dios no nos ha abandonado, que Él está ahí. Y eso es lo que el enemigo quiere destruirnos. Esa parte, hermano, de creer, de confiar en Dios. Y entonces utiliza algunas cosas. Por ejemplo, la fe viene de la palabra pistis, que significa persuasión, credibilidad. Tiene una raíz griega también en griego que se llama peizo, que significa convencer mediante argumento verdadero, una confianza y confiar en Dios. Quiere decir que la fe, hermano, es la credibilidad. Y es algo verdadero, y también significa confiar en algo y confiar en alguien, en Dios. Ahora veamos esto, mire pues, las facetas de la fe, algunas que le puse pueden ser: la fe es un escudo, usted lo puede ver en Efesios 6:16. La fe es una coraza, Primera de Tesalonicenses 5:8. La fe es una puerta, Hechos 14:27 y Romanos 5:1. La fe es un misterio. La fe es un fruto del Espíritu, y usted lo puede ver en casa. Vemos entonces, hermano, que la fe tiene diferentes facetas, y por eso el enemigo quiere destruir la fe. Y son los ataques que vienen. Ahora veamos esto. Los cristianos somos llamados a pelear por la fe, lo que significa que la fe va a ser atacada porque debe ser perfeccionada a fin de estar preparados para el arrebatamiento. O sea que la fe nuestra, la suya y la mía, debe alcanzar un nivel de perfeccionamiento. Ahora, ¿de dónde me saco esto? Mire lo que dice la Biblia. Santiago 2:22. De Dios habla hoy, dice: y puedes ver que en el caso de Abraham hubo alguien, mire, su fe se demostró con hechos, y por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Quiere decir que los hechos que nosotros hacemos con fe pueden llegar a perfeccionar lo que creemos. Quiere decir esto, hermano, escúcheme, que hay hechos o actos, porque eso significa hechos, ¿verdad? ¿Cómo se dice hechos en inglés? Que traducía serían actos o hechos. Quiere decir que hay actos de fe que perfeccionan la nuestra. Si usted y yo nos levantamos hoy y decimos: hermano, vamos a hacer un hecho o un acto de fe, y hoy nos vamos a proponer, todos unidos, vamos a orar por los enfermos de la congregación, pero vamos a hacer un acto de fe. Esos actos de fe llevan al perfeccionamiento de lo que nosotros creemos. Quiere decir que en medio de nosotros deben haber muchos actos de fe, porque eso va a ir perfeccionando lo que usted y yo creemos que es Dios para nosotros. No está hablando de poner confianza en hombres, está hablando de confiar en Dios. Está hablando, hermano, de poner nuestra confianza en Dios. El caso de Abraham, hermano, ¿qué fue lo que Abraham demostró a Dios? Que era una fe fuerte. Cuando lleva a su hijo al sacrificio,
Dios proveerá. No te preocupes, Dios proveerá para el sacrificio. Ese acto de fe lo llevó a que Dios escuchara y que detuviera el sacrificio de su hijo, y que había un cordero, había un carnero listo para el sacrificio. Quiere decir que esos actos de fe que nosotros hacemos, hermano, van a ir perfeccionando nuestra fe con Dios, para que el día que sea atacada, usted y yo tengamos la plena confianza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Porque tarde que temprano, a cada uno de nosotros, si no es que a usted ya le llegó, dice, nos llegará el día malo. Y un día malo, hermano, no puede estar muy lejano. Dígame un día malo, por favor, que podamos tener cada uno de nosotros. Que lo despidan del trabajo, dice el hermano. Un accidente. La muerte de un familiar repentina. La muerte de un hijo. Ese ha sido un día, es un día malo. Pero si no tenemos fe, muchos pudiesen culpar a Dios. Muchos pudiésemos echarle la culpa a Dios. Pero la fe tiene que ser probada para ser perfeccionada. Entonces veamos, hermano, lo siguiente: extraviarse de la fe. Primera de Timoteo, 6:10 dice, escúcheme, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Qué es lo que puede hacer que uno se extravíe de la fe? Mire, el dinero no, el amor al dinero. Quiere decir que cuando se llega a amar más el dinero que a Dios, corremos el riesgo de extraviarnos de la fe. Mire esto, palabra de Dios para todos dice, porque el amor por el dinero causa toda clase de males. Por querer tener más y más dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado gran sufrimiento. El extraviarse de la fe por el amor al dinero causa dolores. ¿El dinero es malo o es bueno? Es bueno. Pero el amor al dinero causa el extravío de la fe. Entonces, yo aquí, hermano, me tengo que detener y tenemos que preguntarnos todos: ¿será que el dinero, hermano, será que lo que yo estoy atravesando me está causando algunos problemas? ¿Me está causando alguna clase de males? ¿Me está causando sufrimientos? Porque esta versión me gustó, porque mire lo que dice: ¿por querer qué? O sea, ¿cómo se obtiene el dinero en este país? Entonces, de varias formas, ¿verdad? Pero la más aplicable que creo yo que hacemos la gente cristiana o los hombres decentes es trabajar. Hay otros que lo hacen de otra manera. Cuando uno ama más el trabajo, es querer tener más, aunque podamos decir nosotros, usted sabe que yo tengo necesidad. Entonces, ¿dónde está el acto de fe que tenemos que realizar? Si nuestra fe tiene que ser perfeccionada, nosotros tenemos que ser hechos de fe o actos de fe. Ahora, si nosotros decimos, no, yo tengo que trabajar y trabajar más y más y más, entonces no estamos haciendo actos o hechos de fe. Estamos confiando más en lo que el dinero puede solucionar. Y a causa de eso hay mucha clase de males, dice, o muchos dolores, y otros están en gran sufrimiento.
La manera entonces, hermano, de extraviarse de la fe que el enemigo usa, la que utilizó, hermano, escúcheme, en el libro de Génesis, cuando está, hermano, Faraón y le dice a sus capataces: aflíjanlos con más trabajo, pónganle más carga. ¿Para qué? Para que su fe se desviara. Porque ¿cuál era el propósito de Dios? Escúcheme, ¿cuál era el propósito de Dios de sacar a su pueblo de Egipto? 3 propósitos había: que le celebraran fiesta, para que le fueran a hacer ofrendas y para que le adoraran. Servirle, adorarle y ofrendar. Por eso es que el enemigo eso es lo que quiere hacer. Cuando nos aflige y nos quiere desviar de la fe, es ni para que le vengamos a adorar a Dios, ni para que le traigamos ofrendas a Dios, ni para que le sirvamos a Dios. Entonces vea que eso causa que se extravíe uno de la fe. Bueno, yo creo que usted ahí va conmigo. Desviarse de la fe. Dice Timoteo, sigue Timoteo hablando ahí, Pablo le sigue hablando a Timoteo: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita. ¿Qué le dice que evite? Las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros. Aquí, hermano, entonces aquí tenemos que deshojar esto un poquito, porque Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Ahora, si usted y yo nos vamos, hermano, a lo que sería la ciencia, tendríamos que ver entonces, hermano, algunas cosas. Y una de esas raíces es la raíz ta, que significa vacilar, remolonear, desviarse. También en ambas partes significa apartarse. Lo que es desviarse significa descarriarse, ser engañador o engañar, ser errante o tener error, perder la fidelidad, ser iluso, pasmar, estar perdido, tambalear, vagabundo. Quiere decir que la palabra, hermano, cuando dice se desvían de la fe, está hablando y que puede decir se descarriaron de la fe, empezaron a cometer errores en la fe, empezaron a estar perdidamente, a tambalear su mente por causa de las discusiones. Y eso es lo que causa, fíjese, antiguamente, cuando hablamos de ciencia, nosotros debemos entender, hermano, que el conocimiento y este ataque de la ciencia impone, hermano, digamos, el conocimiento de Cristo Jesús. La ciencia objeta la sobrenaturalidad de Dios y su existencia. Y entonces eso era lo que Pablo le hablaba a Timoteo. Y le decía: Pablo, debes de considerar esto, de no entrar en esta palabrería, porque una de las filosofías en las cuales Pablo se enfrentaba, y Timoteo en ese tiempo, era a la cultura griega. Amén. ¿Está conmigo ahí? Entonces, esa cultura griega tenía su máximo exponente o su lema, hermano, digamos, en Sócrates. Y Sócrates lo que decía era: conócete a ti mismo. O sea, Sócrates lo que quería decir es que dentro de ti estaba todo el universo, estaba todo lo que tenías que conocer, que todo lo que podías conocer era Dios. Entonces empezaron a objetar todo esto, hermano, y vemos entonces que ese conocimiento es perseguido, hermano, y el hombre busca tener una respuesta a las cosas que Dios hace de una manera científica o de una manera humana. Y yo le pudiera preguntar a usted: ¿habrá alguna respuesta científica
al gozo que causa adorar a Dios? O sea, ¿cuál sería la respuesta, hermano, de la ciencia del gozo que usted y yo tenemos? O sea, pueden ser algunas cosas y algunas ideas, y ahí es de donde se desprende, hermano, todas estas ideas, hermano, que vienen. Y entonces esa filosofía, hermano, era de conocerte a ti mismo. Ciencia viene de la palabra gnosis, que significa conocer. El ataque implica entonces anteponer al conocimiento de Dios el conocimiento humano, y la razón humana no puede entender las cosas espirituales. Entonces, ese ataque era el que Timoteo estaba viviendo en su época. Y Pablo le dijo: cuídate de esas vanas palabrerías, palabras vacías, porque te van a llevarte a desviar de la fe. Comienza entonces, hermano, a nacer. Y no sé si usted ha escuchado hablar del gnosticismo. ¿Alguien ha escuchado hablar del gnosticismo? ¿Usted sabe lo que es el gnosticismo? ¿Hay alguien que me pueda ayudar? Ahí hay un concepto. ¿Hay alguien que tiene otro concepto del gnosticismo? Una doctrina diabólica, dice el hermano. Fíjese, el gnosticismo comienza a darse 2 siglos después de que nuestro Señor Jesucristo muere. Y comienza una filosofía en la que comienza esta doctrina o esta enseñanza a tomar lo que es el conocimiento humano y le comienza a poner algunos matices espirituales. Pero comienza a tomar los matices espirituales de los babilónicos, de los sirios, de los griegos, de otro montón de religiones, y los comienzan a añadir a este movimiento. Entonces empiezan a contaminar el conocimiento de Dios con conocimiento de otro tipo de religiones. Entonces esto comienza a crear que la verdadera doctrina se vea invadida de conocimientos, y viene la mezcla del paganismo, viene la mezcla de otras creencias a la verdadera doctrina de Dios. Entonces de ahí, hermano, comienza el rebatimiento, porque todos pensaban que el gnosticismo era una verdad, pero cuando se empezaron a comparar con la doctrina y la palabra de Dios, chocaba el gnosticismo con lo que la Biblia dice. Y entonces, hermano, se da uno cuenta de que el gnosticismo quiere rebatir con mezclas humanas lo que la palabra de Dios dice. Y eso entonces es lo que causa hoy que hayan, hermano, otro montón de religiones que puedan decir que tienen la verdad, aunque practiquen otras cosas. Podemos ver algunos, hermano, y déjenme nombrarle algunos: los testigos, los mormones, hermano, los de la nueva era, etcétera, etcétera, muchas otras religiones que rebaten, los masones que rebaten, y hay algo en ellos como de cristianos, pero realmente no son cristianos. Y eso es lo que Pablo le advirtió a Timoteo. Este conocimiento y esto que la gente está trayendo te pueden desviar de lo que realmente tú has creído. Y Pablo le dijo: ten cuidado de lo que estás escuchando y evítalas. No te juntes con esa gente porque te van a desviar de la fe. Entonces, mire, desviarse de la fe te puede llevar a esto. Dice 1 Corintios 2:9: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio de ¿quién? Del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios.
Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Escuchen, esto es para usted. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Escuche, ahora dice, de lo cual también hablamos, no con palabras gnósticas, sino con palabras, dice, sino con la enseñanza por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural que no tiene a Cristo no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, estas palabrerías era lo que Pablo le dijo a Timoteo: evítalas, porque la gente que no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu de Dios, no te va a poder entender los actos de fe que tú haces, no va a poder entender las cosas sobrenaturales que Dios tiene reservadas para ti. ¿Usted cree que Dios tiene cosas reservadas para usted? ¿De veras? Dígame una cosa que Dios tiene reservada para usted: la vida eterna, una mansión, aquí o allá, también aquí. Palabras de vida eterna, dice el hermano. Pero si nosotros le decimos a alguien que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene a Cristo, que usted tiene una mansión en los cielos, ¿qué pensaría esa persona? Ayer te dijeron que estabas loco. Bueno, y es cierto, ¿no? Estamos locos por Cristo, porque el evangelio es locura y poder para los que la predican, pero para los que no entienden es necedad. Pero entonces veamos, hermano, que las palabrerías lo pueden llevar a uno a desviarse de la fe. Y qué bueno que te llamaron loco, porque esa es una perla. Ay, ya somos dos locos entonces. Pero imagínese, hermano, las cosas que Dios tiene reservadas a los que juzgan por el Espíritu. Quiere decir que si usted y yo estamos pidiendo por algo, no lo podemos esperar o no lo podemos pedir humanamente. Tenemos que pedirlo por el Espíritu. Yo no sé qué le está pidiendo usted a Dios. Yo no sé qué le puede estar usted pidiendo a Dios. Un esposo, una esposa, no sé. Algo le puede usted pedir a Dios. Un carro de fuego, dice Luisito, para irse al cielo. Mucha fe. Pero lo que usted le esté pidiendo son cosas reservadas solo para los espirituales. O sea que si usted y yo estamos caminando en el Rochoy, bueno, para los que no saben, pues déjenme traducirlo al mexicano, en arrachera, estamos caminando en la carne y pidiendo cosas espirituales, no van a llegar. Tenemos que caminar en el Espíritu para obtener las cosas espirituales que queremos. Si alguien le dice: mira, estás loco pidiéndole a Dios que haga esto, dile: sí, estoy loco, pero esa es mi fe, eso es lo que yo confío, eso es lo que yo creo, y ese es mi Dios, y no va a haber nada ni nadie que me cambie mi manera de pensar, porque yo sigo confiando en Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, nuestra confianza debe ser Dios. Entonces, mire, veamos esto: trastornar la fe. Esta palabra, hermano, mira, es bien fuerte. Evita las palabrerías vacías, profanas, porque
los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Quiere decir, hermano, escúchame, que hay personas que andan hablando que pueden trastornar tu fe. Veamos esto, mire lo que dice la doctrina de la resurrección. Eso es lo que usted y yo debemos entender, porque en ese tiempo le estaban diciendo a Timoteo y estaban ahí hablando que la resurrección ya había sucedido. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ayúdenme. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo fue la primicia de la resurrección. Pero mire, sigue, dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, pero la resurrección vino por Cristo Jesús. Y dice entonces, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, que dice, en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo? Entonces no ha sucedido la resurrección todavía de algunos, sino Cristo en las primicias. ¿Y otros cuándo? Pero lo mismo puede estar sucediendo en este tiempo, que la gente pueda estar diciendo muchas cosas y nosotros, por no tener el conocimiento en Cristo, podamos estar de acuerdo en ellos, y eso nos pueda llevar a extraviarnos de la fe. Porque, hermano, extraviarse de la fe y del conocimiento para el Hijo de Dios es terrible. Veamos esto, pues. Apostatar de la fe. Esta es otra palabra fuerte, dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice, ¿quién está hablando ahí? El Espíritu de Dios. Que en los últimos tiempos, ¿cuáles son los últimos tiempos? Los que ustedes y yo estamos viviendo. Algunos apostatarán de la fe, prestando atención a quienes, escuchen, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Ahora, ¿cuál va a ser entonces la apostasía en los últimos tiempos? Aquí dice, mire, ahora, ¿se van a aparecer esos espíritus engañadores y los demonios? Dice, mire, lee abajo. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿mediante quién? La hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada. Quiere decir que estos espíritus engañadores y las doctrinas de demonios van a ser mediante de hombres hipócritas, mentirosos, que no tienen conciencia. O sea que literalmente no va a venir un espíritu a engañarte o un demonio a adoctrinarte, pero sí lo va a hacer por medio de hombres que se han dejado poseer por espíritus engañadores y por doctrinas de demonios. En este último tiempo, los que tengan el Espíritu de Dios, vamos a poder discernir qué es lo que estamos escuchando, quién es lo que está hablando, quién es el que te está predicando, quién es el que te está enseñando. Porque de lo contrario te puede engañar a un evangelio falso, a un evangelio de engaño, a un evangelio de mentira. Y eso va a causar a que te vuelvas un apóstata.
Y el apóstata, hermano, escúcheme, mire lo que es un apóstata. El apóstata o apostatar significa, viene de afistemi, que significa instigar a una revuelta. Por lo general, desistir, desertar, llevar a apartarse de algo. Quiere decir que el apóstata lo que va a hacer es va a causar revueltas, va a causar divisiones. Van a desertar del ejército de Dios. El sentido religioso de apostasía, de origen bíblico, señalado en el sentido amplio, es una rebelión en contra de Dios. Es decir, no obedecerlo, ya sea por seguir falsos dioses, la idolatría o la desviación moral de la ley. Lo encuentran en el diccionario Nelson. Pero quiere decir que la apostasía es rebelarse contra Dios. ¿Cómo? Fueron de nosotros, fueron de Dios, pero se apartaron. Y en el cielo hubo un apóstata que era de ellos, pero se apartó de Dios. Y él conoce muy bien lo que es la apostasía. Y sus demonios también. Por eso es que Satanás causó una rebelión y apostató contra Dios, porque ya no quiso obedecerlo. Quiere decir que las doctrinas falsas y engañadoras van a hacer que la gente se rebele contra Dios. Pero Jesurún engordó y dio cosas. Has engordado, estás cebado, estás rollizo. Se engordó tanto este hombre que entonces abandonó a Dios, que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Quiere decir que este hombre, de tanto engordarse, de tanto conocimiento, de tanto envanecimiento, abandonó a Dios y apostató, se rebeló contra Dios. Quiere decir que el conocimiento te puede envanecer y puede llegarte a decir: yo quiero hacer mi trono junto al del pastor o junto al de aquel. El conocimiento nos puede llevar a envanecer. Daniel 9:8, escuche: oh Señor, nuestra es la vergüenza, hablando Daniel de su pueblo, de Israel, del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. El Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él, hemos apostatado contra Él, y por eso fueron llevados cautivos a Babilonia. Quiere decir, hermano, entonces que la apostasía puede llevarnos a una esclavitud a Babilonia. ¿Y Babilonia por qué se conoce? Por la tierra de la confusión. Quiere decir que el que apostata es llevado a un lugar de confusión. Y de ahí, ¿quién lo saca ya apostatando? Hay apostasía reversible y hay apostasía irreversible. La apostasía reversible podemos poner a Pedro. Pedro negó y se rebeló contra Dios, pero pidió perdón y el Señor alcanzó misericordia y lo llamó. Pero Judas Iscariote se rebeló contra Dios, pero ya no alcanzó misericordia. Entonces la apostasía, hermano, de este tiempo puede hacer que nos rebelemos contra Dios. Rebelarse, escúcheme, hermano, contra nuestras autoridades. Rebelarnos contra nuestras autoridades nos puede llevar a apostatar. La rebeldía, hermano, fue lo que causó que Satanás cayera. La rebeldía de Coré fue lo que su familia, hermano, causó que toda su familia se perdiera. La rebeldía de un pueblo, hermano, causó que Dios los metiera en el desierto por 40 años. La apostasía nos quiere llevar a la destrucción total. Pero ¿por qué se le llama apostasía de la fe?
quiere decir que podemos rebelarnos en contra de lo que hemos creído que es Dios, en contra de lo que Dios puede hacer. Entonces mire esto, segunda de Pedro: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces vea, hermano, lo que hay que probar, vea lo que hay que meterse, hermano. Necesitamos tener el Espíritu de Dios. Necesitamos, hermano, porque ¿cómo vamos a probar esto? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Si no, hermano, se le van a acercar a darle profecías. Se le van a llegar a meterle a darle una palabra. Y uno puede decir: amén, gloria a Dios. Y esa palabra lo puede llevar a la destrucción y apostatar. Por eso dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. La apostasía es terrible, pero debemos de cuidarnos. Negar la fe, ese es el tiro de gracia. Primera de Timoteo 5:8: pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, y es peor que. Ahora, cuando hablamos aquí, hermano, ¿a quién se estará refiriendo? Mire, nos está hablando a nosotros los varones también. Si nosotros no somos proveedores de nuestra casa, estamos negando la fe y nos estamos haciendo como un incrédulo. Mire esta versión: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor de quien nunca ha creído en Dios. Fíjese, hermano, cómo el Señor compara a aquellos que niegan la fe. Hace la comparación a los que no proveen para la casa. Y hermano, aquí tendríamos que hablar de la casa espiritual, pero no voy a hablar de la casa espiritual. Quiero hablar de nuestra casa. Si nosotros, hermano, no somos proveedores en todo sentido, nos volvemos negadores de la fe. Si no cuidamos de nuestra familia, nos volvemos negadores de la fe. Si no logramos tener a nuestros hijos en orden, nos volvemos negadores de la fe, porque un padre también provee seguridad y provee disciplina. Un padre provee equilibrio. Un padre no solo provee, lleva cheque y lleva comida a la mesa. Un padre, hermano, lleva muchas cosas a la casa. Aquel que no provee buenos ejemplos para su casa ha negado la fe. Aquel que no provee, hermano, con palabras o con maneras, hermano, dentro de la casa, hemos negado la fe. Esto, hermano, no solo va a algo, hermano, físico, sino aún llega a algo todavía más hondo, que es lo espiritual. Vea el papel, hermano, entonces, de este último tiempo del ataque a la fe. Quiere decir, hermano, que si nosotros, los varones que estamos aquí, no somos proveedores, nuestra fe está siendo atacada. O sea, si tú y yo no somos proveedores, y no me estoy hablando solo de lo material, nuestra fe está siendo atacada. La fe está siendo atacada. Y el siguiente paso va a empezar a ser negar la fe, negar a Dios. Entonces, hermano, yo quiero dejarle eso en su corazón, que necesitamos hacer hechos de fe. Necesitamos, hermano, tomar cartas en el asunto, porque de lo contrario, el día que venga la prueba, podemos negar la fe, podemos apostatar la fe. Pedro
el día que se le vino, hermano, su día malo, cuando le dijeron, tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos, tú te vistes como ellos, empezó a utilizar palabras de maldición, dice. Yo no conozco a ese, no sé de qué me estás hablando. Jamás me he sentado yo con ese bueno para nada, mentiroso, no lo he visto. Le llegó su día mala y apostató de la fe. ¿Cuándo nos puede llegar a nosotros el día malo? Y que ese día, cuando llegue, podamos decir nosotros, Señor, aunque esto esté sucediendo, yo sigo confiando en ti. Yo sigo creyendo en ti. Y se lo tengo que enseñar. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que muchos, tal vez de los que me están oyendo aquí o en el internet o hasta donde llegue mi voz, puede ser que muchos se queden para la gran tribulación. Sí. Y cuando llegue ese momento, va a ser un día malo porque nos van a pedir la cabeza. Y vamos a tener que decir, sí, los que se queden y nos quedemos, hermano, yo me quiero ir con todo mi corazón. Espero que usted también. Pero hermano, acuérdese que son llamados, que son escogidos y que son fieles. Y solo los fieles son los que se van. Pero por la remota idea que alguno se quedara, recuerde esta palabra: la fe. Y que el día que puedan poner una cabeza en la guillotina y le digan, ¿Jesús es Dios, sí o no? Y los que estén ahí podamos decir, si soy yo, si es usted, primeramente Dios, ninguno, pero que uno pueda decir con fe, Jesucristo es el Señor. Y bajan la guillotina, pero su espíritu y su alma fue salvo. ¿Para qué esperar a llegar a ese momento si nos podemos ir antes? Si podemos despegar antes, si podemos evitar tanto dolor. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para reafirmar nuestra fe. Hoy es un buen día, hermano, para que usted y yo le podamos decir al Señor, Señor, reafirma mi fe y mi confianza. Reafirma mi fe. Mire, ¿por qué no hacemos un acto de fe hoy? Primero déjeme hacer esta invitación. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador? ¿Habrá alguien en medio de nosotros que quiera recibir a Jesús como su Señor y su Salvador? Si ya todos conocen a Cristo, ¿habrá alguien que quiera reconciliar con Dios? Tal vez se ha enojado con el Señor por lo que ha estado atravesando. Tal vez hasta le habremos echado la culpa a Él de algo que estemos atravesando. Y si no, yo quiero pedirle que se ponga de pie. Hay algunas peticiones, varias peticiones. Pero lo primero que yo quiero pedirle es de que, hermano, nos reconciliemos con el Señor y nuestra fe. Que le pidamos al Señor, hermano, misericordia. Que le pidamos al Señor, hermano, que Él nos ayude a no perder la fe, a no perder la confianza en Dios. No importa lo que estemos atravesando. Pero si hay alguien enfermo, me gustaría invitarlo a que venga al frente.
Si hay alguien que tenga alguna dolencia, alguna enfermedad, me gustaría invitarlo a que venga para que oremos por usted, para que podamos bendecirlo. Y si usted está sanito y no tiene necesidades, ayúdeme a orar por los que sí tienen necesidad. A usted que no le falta nada, a usted que su fe es fuerte, que es grande, ayúdeme a orar por los que sí tenemos necesidad aquí y que necesitamos un milagro, que necesitamos ser fortalecidos, que necesitamos ser sanados. En el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos. Yo vengo entregándote por la fe, Señor, que hemos tenido en ti, mi Cristo de la gloria, a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están aquí al frente, aquellos que tienen una necesidad en su vida. Tú conoces la necesidad que hay en la vida de ellos o de sus familiares, pero te quiero pedir, mi Dios, en el nombre de Jesús, como un acto de fe, que pongas tu mano poderosa, Señor, donde está la dolencia, donde está la enfermedad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por aquellos, Señor, que están en este lugar y que están padeciendo de un dolor, que están padeciendo de una enfermedad, de una dolencia. Padre, pon tu mano de misericordia. Levante sus manos allá atrás, mi hermano. Diríjalas aquí al frente con estos mis hermanos. En el nombre de Jesús. Mira tú la necesidad que hay en sus vidas, en sus corazones, en sus cuerpos, mi Dios. Trae libertad a aquellos que están en cárcel, Señor. En estos momentos estamos ya finalizando nuestro precioso servicio, pero no queremos despedirnos sin antes invitarle a que, si para usted ha sido de bendición esta preciosa palabra, se comunique con nosotros al 925-864-9784 925-864-9784. También puede visitarnos. Estamos ubicados en la 2615 Crow Court de la ciudad de Antioch, California. 2615 Crow Court de la ciudad de Antioch, California. Una vez más queremos agradecerle porque nos ha sintonizado en este precioso domingo. También queremos darle información acerca de nuestros días de servicio. Los días miércoles a las 7 de la noche, día viernes noches juveniles a las 7:30 de la noche y los días domingos a las 10:30 de la mañana. Una vez más, gracias y hasta la próxima. Bendiciones.